Parroquia de Santa María de la Asunción, Huamostitlán, Guerrero, México. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Disponte, detente en tus actividades y dile: háblame, Señor. Jueves 16 de septiembre, 24ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando, a instancias del Espíritu, los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza, y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 110. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Justas y verdaderas son las obras del Señor, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y los que viven de acuerdo con Él son sensatos. La gloria del Señor perdura eternamente. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Supongo
que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo. Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer. Tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos. ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo, un abrazote en la distancia para cada uno de ustedes. Mis hermanos queridos, mis hermanos amados, en este día compartimos la palabra de Dios. Hoy es jueves 16 del mes de septiembre. La iglesia recuerda a los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo, mártires de la iglesia, mártires en la iglesia católica. Queridos hermanos, el santo mártir es la persona que entregó su vida, derramó su sangre, fue decapitado, fue muerto por la causa de Cristo. Le preguntaban, ¿usted cree en Cristo? Sí. Pues se va a morir. Pues me muero por la causa de Cristo. Y lo mataban. Cipriano y Cornelio, santos muy cercanos al tiempo de Jesucristo. Muy cercanos al tiempo de Jesucristo. Hace mucho tiempo sucedió su muerte. En la Iglesia Católica tenemos los mártires. Los mártires lo ocasionaron los emperadores, los reyes, quienes le quitaban la vida a los cristianos por decir que creían en Cristo. Los hermanos protestantes no tienen mártires porque en ese tiempo, cuando en la Iglesia Católica existían los cristianos, ellos no estaban. Por tanto, solamente habían cristianos católicos. Los protestantes empezaron a existir después de 1860. Aquí en Venezuela, en 1900 y piquito, empezaron a existir. Mis hermanitos, miren, hoy la palabra de Dios nos va a hablar de una mujer que tuvo un antes y tuvo un después, una historia. Y hoy la palabra de Dios nos recuerda que ustedes y yo tenemos una historia. Y la historia que tenemos, queridos hermanos, la historia de nosotros está marcada por un antes y por un después, o debería estar marcada por un antes y un después. Esta mujer, antes de conocer a Jesucristo, era una mujer de la mala vida. Después de conocer a Jesucristo, cambia la mala vida por buena vida. El problema es que Simón, aquella persona que invitó a comer a Jesús, ya en su mente tenía la idea de que la mujer era mala, no era buena, de que la maldad reinaba en el corazón de ella. La estaba juzgando por una acción, por una actitud, por algo que había hecho. Y por eso cuando se pone a pensar, dentro de sí dice, si ese hombre supiera, si ese hombre fuera profeta, supiera que esa mujer es de la mala vida. Claro, Simón nos representa a nosotros, que nunca olvidamos, que nunca perdonamos las actitudes de las personas, que siempre vamos a tener presente el mal. Pero Cristo nos enseña en su palabra que Él sí
confía en el ser humano, que Él sí da su voto por el ser humano. Cristo nos enseña en su palabra que aun siendo una mujer de la mala vida, merece una oportunidad, merece que se le respete, merece que no se le juzgue. Y por eso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Eso sucede después de la conversión de aquella mujer. Una mujer de la mala vida antes de acercarse a Cristo. Una mujer que cambia su actitud después de acercarse a Cristo. Ahí en la pantalla ustedes tienen el número de teléfono de mi hermana, se los he dicho estos días, para que la persona que quiera enviar su cajita, su donación a Venezuela, lo puede hacer. Ahí en la pantalla está el número de teléfono de mi hermana Mariana Consuelo. Las donaciones que se envían son a Venezuela. No se envían a Nigeria, no se envían a otro país. Y nosotros hablamos español. No exigimos que envíen esto o aquello. Es lo que usted quiera dar. Por si acaso hay alguna otra persona que quiera recibir o quiera aprovecharse de los envíos, ahí está el número de mi hermana Mariana Consuelo. Usted le escribe un mensajito y usted le dice, yo quiero saber qué es usted. Entonces mi hermana le va a mandar un audio o un saludo de parte mío para que usted tenga más tranquilidad y pueda enviar su cajita, su donación. Mis hermanitos, miren, entonces les decía que la palabra de Dios está tomada de San Lucas capítulo 7 versículo 36. Y me impacta esta palabra, me llama la atención. Y la meditaba hoy y la reflexionaba y decía dentro de mí, ojalá nosotros tuviéramos un corazón como el de Cristo. Tuviéramos una actitud como la de Jesús. Que no juzguemos. El problema de nosotros es que juzgamos. El problema de nosotros es que guardamos rencor. Y no creemos en la conversión del ser humano. No creemos en el cambio de vida. No creemos en darle una oportunidad a alguien que haya cometido un error. No creemos en eso. No lo creemos. Nosotros los seres humanos juzgamos como ladrones por nuestra condición. Somos malos, actuamos mal y toda la vida vamos a actuar mal. Nunca va a haber un cambio. El ser humano no merece, no tiene derecho a una oportunidad. Así somos nosotros. De los que no le damos una oportunidad a la persona, de los que no le damos una opción, de los que no les damos ni siquiera un poquitico de confianza a alguien que ya falló. Y nosotros etiquetamos a la gente, le colocamos una etiqueta. A esta mujer le habían puesto la etiqueta de mala persona, mujer de la mala vida, una mujer mala, así la habían etiquetado. Y así todo el mundo la conocía en el pueblo, y así todo el mundo sabía quién era ella, y así todo el mundo la señalaba, y así todo el mundo la veía. Mujer de la mala vida, ¿qué hacía? Pues bueno, hacía algo malo, no sé si era prostitución, no sé si era robo, no sé si era mal comportamiento, no sé si era una mujer tomadora, eso no me interesa, ¿qué era? Decía la palabra de Dios, mujer de la mala vida, no nos quedemos ahí, vamos a pasar un poquito más allá. La mujer de la mala vida tenía un corazón diferente a mucha gente mala, porque la gente mala, la gente que actúa mal, coloca en su corazón una coraza, coloca en su corazón una piedra para no cambiar y dice, es que yo soy así, así nací, así me muero. Esta mujer, aunque era de la mala vida, buscó a Cristo, óiganme bien, buscó a Cristo. El que hizo que su corazón, que aunque fuera malo, pasara a ser bueno. El que logró cambiar su corazón, el que logró cambiar su vida, el que logró cambiar su existencia. Mujer de la mala vida busca a Cristo y se convierte, en español pues, para entenderlo. Y pasa de una vida mala a una conversión plena. Óigame bien, pero resulta, nos relata el Evangelio, resulta que el fariseo Simón y toda la gente que lo seguía tenían en su mente que seguía siendo una mujer mala. Tenían en su mente el deseo de juzgarla. Tenían en su mente el deseo de condenarla y señalarla. Si este hombre fuera profeta, no se le acercaría a esa mujer. Simón el fariseo nos representa a nosotros que no damos una oportunidad,
que no sabemos perdonar, que siempre andamos juzgando y condenando. Si esta fuera un profeta, sabría que es una mujer mala, pecadora. Y Jesús, cuando ve a aquella mujer que se acerca, le concede el perdón. Los fariseos se quedan con la concepción de que es una mujer pecadora. Pero en la presencia de Jesucristo, esta mujer pasa de pecado a una virtud, a un cambio de vida. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con esto? Que nosotros vamos a dar un cambio, no para que la gente nos vea, no para que la gente nos deje de criticar, porque seguirá haciéndolo, no para que la gente nos deje de señalar, porque seguirá señalándonos. Nosotros vamos a dar un cambio para que se nos perdonen los pecados y Cristo el Señor lo pueda ver y pueda decir, valió la pena entregar la vida por esta persona. El cambio que nosotros vamos a dar no es un cambio exterior donde todo el mundo va a decir, ¡ay, ya se convirtió! Vamos a juntar las manos, nos vamos a vestir de ángeles, nos vamos a colocar alitas, nos vamos a colocar aureolas, y va a decir la gente, ¡ay, este sí es santico, santico! Pues no sea tonto, ese no es el cambio que Dios quiere, ese no es el cambio que Cristo quiere. El cambio que ustedes y yo vamos a dar es un cambio interior. Y Jesús dice, se te perdonan los pecados cuando ustedes y yo dejamos el pecado y empezamos a vivir la virtud. Ese es el cambio que Cristo quiere. Esta mujer tenía un antes, una historia antes de Cristo, mala vida, un después de Cristo, buena vida. Miren cómo lo dice San Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Vamos a buscar la Biblia y no busquemos excusas. Vamos a buscar la Biblia en San Lucas capítulo 7, versículo 36 y vamos a meditarla. Oído al tambor. Paren la oreja. Los buenos somos más. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. El fariseo hizo un banquete, hizo una comida, algo exterior. El fariseo llevó a Cristo a su casa. El fariseo hizo que el Señor fuera a su hogar. Ahí se quedó, en una comida, en algo exterior. Así hay personas que invitan a Dios, que tienen la casa bien bonita, bien decorada, tienen el Santo Rosario, tienen la Biblia, pero ahí se quedan. No la leen, no rezan, no oran, tienen la iglesia cerca, no van a misa, tienen movimiento de apostolados, no participan, así como el fariseo. Invita a Jesús a comer a algo exterior, a algo, imagínese el caché, imagínese la grandeza que podía sentir el fariseo habiendo llevado a Jesús a la casa. Bueno, él se quedó fue en eso, en el puro aparato, en el puro exterior. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Jesús estuvo en mi casa, estuvo aquí sentado en mi mesa. Pues claro, era una gran alegría. Claro, era una gran satisfacción. Claro, sentar a Jesús en la mesa era una gran oportunidad. Escuchen. Una mujer de la mala vida de aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro, con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, lo besó, y lo ungió con el perfume. El fariseo no aprovechó la presencia de Jesús en su hogar para conversar, para hablar, para convertirse, para arrepentirse, para buscar a Dios. El fariseo aprovechó la presencia de Jesús en su hogar para darle de comer, punto, algo exterior. Pero había una mujer, y dice la palabra de Dios, era de la mala vida. A mí no me pregunten si eran prostitutas, si era ladrona, si era llorona. A mí no me pregunten qué mala vida tenía, porque dice la palabra de Dios que era de la mala vida y punto. Se portaba mal. No se vayan a especular a otros lados, concéntrense en la palabra de Dios. No se distraigan. El diablo distrae haciéndonos pensar, ay, pero es que esta mujer era esto. Ay, es que a usted no le importa qué tipo de mujer era, solamente dice la palabra de Dios que era de la mala vida. Y siendo una mujer de la mala vida se portaba mal, punto, era una mujer pecadora. Pero ¿saben cuál era la actitud de esta mujer que ustedes y yo no tenemos?
¿Saben cuál era la actitud de esta mujer de la mala vida? Que ojalá y ustedes y yo no tuviéramos la mala vida, pero tuviéramos ese comportamiento de la mujer. ¿Saben cuál era aquel regalo? ¿Saben cuál era aquel premio? ¿Saben cuál era aquella virtud que tenía esa mujer de la mala vida? Que cuando escuchó que Jesús iba a una casa se fue a encontrarse con él. Se fue a convertirse, se fue a cambiar de actitud. A veces nosotros cuando leemos la Biblia solamente nos quedamos en el exterior de la mala vida y empezamos, ay, ¿será que era prostituta? Ay, ¿será que era ladrona? ¿Será que era una borracha? Uy, pero tenía plata porque compró un perfume caro. Eso no es problema suyo. Era mujer de la mala vida, se encuentra con Cristo y cambia su mala vida por buena vida. Eso es lo que nosotros debemos ver en este Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos admirar en este Evangelio. Eso es lo que vamos a meditar en este Evangelio, que de la mala vida, una historia mala antes de Cristo, tuvo una buena vida después de haber conocido a Jesús. ¿Cómo la ve? No nos quedemos en el aparato. El fariseo solamente se quedó en el exterior. Ah, invité a Jesús. Qué alegría, qué emoción. Aquí está la comidita. Venga, Jesús. Mientras que la mujer de la mala vida se sentó, empezó a agarrarle los pies, empezó a llorar por sus pecados, empezó a colocarle perfume, empezó a limpiarle los pies a Jesús. Esa mujer estaba teniendo un cambio. Esa mujer estaba teniendo una conversión. Esa mujer estaba cambiando su actitud de mala a buena. El fariseo solamente se quedó en la comida. La mujer tuvo un cambio. Miren lo importante que es invitar a Jesús a la casa. Que aunque usted no le preste atención, que aunque usted no le importe, que aunque usted no le diga nada a las cosas de Dios, habrá siempre alguien a quien sí le diga algo, a quien sí le importe y quien sí tenga un cambio. Miren la importancia de escuchar el Evangelio del día, aunque usted ande despalomado y pensando en los hijos de Doña Trina o en pajaritos preñados. Que las personas que lo escuchan, de 20, 30, 40 mil, 100 mil, 80 mil, las que sea, habrá una que sí cambie la actitud. Habrá una que sí cambie su forma de hacer, de actuar. Oigan, la mujer de la mala vida se sentó. Entonces Jesús, viendo esto, el fariseo que había invitado a Jesús, comenzó a pensar, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. El fariseo decía, pues si este hombre fuera un profeta, si fuera realmente Cristo, este se daría cuenta que es una pecadora. Eso es un fariseo. Aquel que no siente ni se arrepiente. Eso es un fariseo. Aquel que no le importa cambiar. Aquel que puede tener al mismo Cristo en su casa, en su boca, en sus labios. Aquel que puede tragarse a Cristo, aquel que puede masticar a Cristo, aquel que puede comulgar. Y no dice, tengo pecado, yo soy un pecador. Y no reconoce su culpa. Aquel que está comulgando, recibiendo al Señor y está criticando. Eso es un fariseo. Aquel que está orando, aquel que está en un grupo de oración y está señalando y apuntando a los otros. Eso es un fariseo. Y en la iglesia tenemos muchos fariseos. De esos que comulgan, de esos que se dan golpe de pecho, de esos que van a la iglesia y parecen santurrones realmente, pero por la lengua son un peligro, una amenaza, que andan señalando al otro, juzgándolo y criticándolo. Yo no tengo pecado, fariseo. Yo no he hecho nada malo, fariseo. Yo no tengo mala vida, fariseo. Así hay muchos. ¿Conoces alguno? ¿Conoces alguno? Si fuera un profeta sabría qué clase de mujer lo está tocando. Virgen Santísima, ay no, que no se acerque. Oigan, entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. El fariseo contestó, dime, maestro. Él le dijo, 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y entonces Jesús le dice, 2 personas debían mucho, uno mucho y otro poco. Se les perdonó. ¿A quién debería amar más? Pues el que tenía más. Entonces Jesús coloca la comparación. Entonces le dijo, ha juzgado bien. Luego señalando a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas, y me los ha enjugado con sus cabelleras.
Tú no me diste el beso de saludo, en cambio ella, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite la cabeza, en cambio ella me ha ungido los pies con perfume, por lo cual te digo, sus pecados que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Y aquí hay una enseñanza linda y hermosa en el Evangelio. Que Simón solamente hizo algo pequeño por Jesús. Le ofreció la comida, que de hecho no la hizo. Habían sirvientes que hicieran comida. Le ofreció la mesa, que no la preparó ni siquiera él. Solamente dijo Simón, voy a invitar a Jesús a mi casa. Y dijo, vámonos para la casa. Se lo llevó. Se sentó a la mesa con él y ya. No hizo más nada. A lo mejor su esposa, a lo mejor los criados, a lo mejor los sirvientes, eran los que estaban en la cocina, eran los que estaban lavando. Lo único que Simón debía hacer, que era el dueño de la casa, que era el jefe, por Jesús era lavarle los pies y enjugar su cabeza con aceite. Y ni siquiera eso hizo. No fue capaz de hacerlo. Y entonces Jesús le dijo, usted no hizo nada por mí. Todo lo que están haciendo aquí son los sirvientes, son los esclavos, es su esposa, es su familia. Pero esta mujer vino a llorar a mis pies, vino a enjugarme, vino a ungirme. Y se acercó de por allá, emprendió una caminata, se acercó apenada, en medio de las críticas, en medio de los señalamientos. La que se llevó el show fue esta mujer. Usted no hizo nada, usted solamente dijo, vamos a la casa. Yo dije que sí. Y de resto todo lo hizo la mujer. La mujer esta vino, se sentó, se puso a llorar, y ahora le digo, ella ha amado mucho. Tú no has amado nada. Es más, tus sirvientes amaron más que tú. Tus obreros amaron más que tú, porque son los que están haciendo las cosas. Esta mujer se le perdona los pecados, porque ha amado mucho. En cambio tú dices no tener pecado. Y eso nos enseña la palabra de Dios algo muy bonito. Que en la vida, cuando invites a alguien a la casa, atiéndelo tú. Es fácil decir, mi amor, voy a traer a mis amigos. Dice la mujer, más trabajo para mí. Tengo que limpiar la casa, tengo que arreglarla, tengo que hacer comida. Ponte tú a hacer la comida, ponte a hacer algo, no seas fariseo. Es fácil llevar gente a la casa, y después de que se vayan, irse a acostar a dormir, y la pobre mujer limpiando, arreglando, organizando, y tú, allá sentadote, con tus amigos, perdiendo el tiempo. Oye, ¿no seas fariseo? Es fácil decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero allá tirado en los muebles, en la cama, y nunca leyendo la Biblia. Mientras que hay una persona leyendo, preocupándose, a ese se le ama más. Pero a ese se le señala mucho. ¿Qué nos enseña la palabra también? Que esta mujer, que era de la mala vida, fue juzgada y condenada por el mundo, por las personas. Pero Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y, escuchen, dice la palabra de Dios, y termina para no alargarme. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es ese que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. La gente no creía en el perdón de los pecados. La gente no va a perdonar. La gente no va a creer en el perdón. Cuando usted cambie su actitud, cuando usted se porte bien, cuando usted se porte diferente, la gente no va a creer en ese cambio, en esa conversión que has tenido. No, señor. La gente se va a juzgar. Ah, este era el sinvergüenza que antes robaba. Este era el sinvergüenza que antes era infiel. Este era el sinvergüenza que antes tomaba. Ahora, ¿qué nos va a venir a hablar de Dios? Nosotros no, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto. Eso va a hacer la gente contigo. Cuando tú te decidas acercarse a Dios, la gente te va a señalar, la gente te va a apuntar, la gente te va a recriminar, la gente te va a decir y te va a echar en cuenta, en cara, los pecados que tú has cometido. No le prestes atención. Cristo es el que perdona y Cristo es el que ayuda. Tengamos la historia de la mujer, un antes de Cristo y un después de Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.